En la mayoría de los reportes, en los últimos reportes del IPCC, del IPES, incluso en el GEO6, hablábamos de qué se debía hacer, ¿no? Por ejemplo, a 2050 teníamos que o tenemos que descarbonizar nuestras economías. Eso se enfoca más en el qué. Pero en ninguno de estos informes hasta ahora se había enfocado en el cómo. ¿Cómo vamos a hacer esos cambios? ¿Cómo vamos a poder transformar los principales sistemas que degradan el medio ambiente sin generar un impacto social o económico negativo o intentando minimizar al máximo eso? Entonces, estos caminos de transformación de los que hablamos justamente se enfocan en explicar en los pasos que se deben dar a cabo para poder hacer ese cambio de paradigma, ese cambio en los sistemas. Entonces, cuando hablamos de que el GEO7 es innovador, hablamos justamente de esto, ¿no? De que nos estamos enfocando en las soluciones. De esta séptima edición del reporte de perspectivas del medio ambiente mundial, el GEO en inglés, que un poco en el cambio, en el enfoque o esa evolución que se le ha intentado dar y qué lecciones hemos aprendido hasta ahora, que estamos en más o menos un poco más allá de la mitad del proceso. Muchos de ustedes seguramente conozcan ya este reporte, pero bueno, para unas breves palabras sobre el GEO, que es esta evaluación ambiental integrada, que es el informe emblemático del PENUMA, se lleva publicando desde 1997. Se han publicado 6 ediciones hasta ahora. La última, la del GEO6, se publicó en 2019. Y este informe busca de una manera integral evaluar el estado actual del medio ambiente y las tendencias, las perspectivas que tiene en años venideros. Es importante esta parte de esa evaluación integral. Se intenta no mirar a distintos aspectos ambientales de una manera individual, sino en la integración de todos ellos, ¿no? Entonces se habla o se ve en el GEO 4 categorías que son aire, océanos y costas, agua dulce y suelos, pero de una manera integral y cómo esto se ve afectado por la triple crisis planetaria que hablamos de cambio climático, pérdida de biodiversidad y la contaminación, y añadimos una más a esta triple crisis planetaria que es la degradación del suelo. Y no se queda así solo. El GEO históricamente ha mirado, como se mira hacia las tendencias, también está orientado al futuro, ¿no? A esas perspectivas. Y poco a poco se ha ido, en las últimas ediciones, se ha ido explorando también una evaluación de los tipos de políticas que se estaban llevando a cabo, el impacto que estaban teniendo. Y ahora en este último GEO que estamos llevando a cabo, explorando soluciones y rutas para mantener el mundo y las políticas públicas y en este caso específicamente ambientales en el camino correcto para poder lograr estos objetivos ambientales. Este reporte está enfocado, los receptores principales son los gobiernos y los tomadores de decisiones, pero en esta visión integral y de transformación no son solo los gobiernos, sino que hay muchos actores que tienen que tomar parte en esta transformación. Voy a pasar a la siguiente. El reporte, ya para entrar un poco en el reporte del GEO7, en esta séptima edición, como digo, tiene 21 capítulos. De esos 21 capítulos hay una tercera parte de ellos que se enfoca en evaluar el estado del ambiente y dos terceras partes del reporte está enfocado en plantear y buscar soluciones y cómo implementarlas. Estos caminos de transformación que comentaba Santiago y que ahora, después de mí, Simone hablará un poco más en detalle.
es la parte principal, ¿no?, de este reporte. ¿Y por qué ir ese paso más allá, ¿no? Y no quedarnos solo en la evaluación del estado del ambiente, sino en buscar soluciones. Y esto, bueno, es una reflexión que no solo ha hecho el GEO, sino creo que la mayoría de los reportes ambientales a nivel global, como el IPCC y el IPBES, es que llevamos muchos años enfocándonos en evaluar el estado del ambiente, en ver cómo, bueno, la verdad que las tendencias siempre han sido negativas en la mayoría de los casos. Y había que dar un paso más allá, ¿no? Había que empezar a explicar las soluciones, qué debemos conseguir, cómo debemos hacer estos cambios. Y el GEO7 incluso se planteó ir un paso más allá. En la mayoría de los reportes, en los últimos reportes del IPCC, del IPBES, incluso en el GEO6, hablábamos de qué se debía hacer, ¿no? Por ejemplo, a 2050 tenemos que descarbonizar nuestras economías. Eso se enfoca más en el qué. Pero en ninguno de estos informes hasta ahora se había enfocado en el cómo. ¿Cómo vamos a hacer esos cambios? ¿Cómo vamos a poder transformar los principales sistemas que degradan el medio ambiente sin generar un impacto social o económico negativo o intentando minimizar al máximo eso? Entonces, estos caminos de transformación de los que hablamos justamente se enfocan en explicar en los pasos que se deben dar a cabo para poder hacer ese cambio de paradigma, ese cambio en los sistemas. Entonces, cuando hablamos de que el GEO7 es innovador, hablamos justamente de esto, ¿no? De que nos estamos enfocando en las soluciones. Y en esas soluciones principalmente nos estamos enfocando en la transformación de tres sistemas principales, que son el sistema alimentario, el sistema energético global y el sistema de extracción de recursos y generación de desechos. Para ello, para esa transformación de esos tres sistemas, también tenemos que transformar el sistema económico y financiero actual, que da ese soporte y es la base de cómo estos otros tres sistemas se están llevando a cabo. Y también añadimos un quinto sistema, que es el sistema ambiental como un todo, que más que transformarse se debe regenerar. Si queremos que el medio ambiente pueda seguir dándonos servicios ambientales en forma de alimentos, en forma de energía y en forma de materiales, debemos de recuperar ese sistema ambiental. Entonces, esto es en gran medida la innovación de este GEO7. Ese alcance del GEO7 enfocado en las soluciones, nos hemos topado con que no hay tanta... O sea, la metodología que lleva a cabo el GEO7 es que no desarrolla ciencia o conclusiones nuevas, sino lo que hace es una revisión de la literatura existente y lo que llega es a tomar una serie ofrece una serie de conclusiones. Es en base a la información existente, el reporte concluye que de una manera confiada se puede decir que estas soluciones son las que se deben llevar a cabo, o el estado del ambiente en cuanto a la degradación de los suelos es esta. Pero claro, la literatura existente sobre la transformación de los sistemas, la mayoría que se ha encontrado los autores se queda en el qué y no en el cómo. La mayoría de la literatura, la mayoría de los reportes, como decía, hablan de qué debe pasar. Se debe descarbonizar las economías al 2050. Se deben reducir 2/3 del impacto ambiental de los sistemas alimentarios al 2050. O se debe de reducir casi en un 90-95% los desechos y transformar hacia una economía casi 100% circular al 2050. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? La mayoría de la literatura no está presente.